Buenos días, feliz sábado tenga cada uno y cada una. En esta ocasión continuamos con la sección número 8 de nuestra serie Salvación en el Santuario. Estamos todavía analizando el simbolismo y las lecciones maravillosas, preciosas, cristocéntricas que tenemos en los diferentes muebles del santuario. Aún estamos con el primero, que es el altar de sacrificio, de los sacrificios, o el altar del holocausto, es el mismo. Y en segundo lugar, quisiéramos ver, hablando de el tema de sacrificio, la palabra sacrificio, que es clave en el altar, en el tema del altar. En segundo lugar está la idea de sustitución. En el simbolismo del altar juega un papel muy importante, la idea de sustitución. Esta idea se desprende de la práctica de la imposición de manos sobre la víctima a ofrecer en sacrificio. La idea de sustitución puede comprenderse mejor a través de algunos términos afines. En primer lugar, tenemos la noción de identificación. Identificación. La imposición de manos implicaba la identificación del oferente, el que ofrecía el sacrificio, con su ofrenda. Es decir, la identificación del que traía la ofrenda con la ofrenda misma. Ya había allí identificación. O bien la representación del oferente en su ofrenda. El animal iba a ser muerto, el animal que se traía para sacrificar en el altar. Iba a ser muerto, pero antes de eso, el oferente se identificaba a sí mismo con la criatura viviente, porque también quedaría identificado con el animal muerto. ¿Captamos el concepto? Antes de identificarse con el animal ya sacrificado, que iba a sustituir a esa persona, ¿ok? El oferente, el que traía el animal, tenía que identificarse con el animal en vida. ¿Captaron el concepto? Lo repito. Antes de identificarse con el animal muerto, es decir, el animal muerto lo iba a representar a él, a la persona. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. El hombre o la mujer tenía que morir. Entonces, el animalito venía en sustitución de la persona. ¿Ya? Pero antes de que representara a la persona como muerta por causa del pecado, el oferente más bien, tenía que identificarse con ese animal estando el animal todavía vivo. Por eso, antes de matarlo, le ponía las manos sobre la cabeza. ¿Ok? ¿Qué estaba haciendo? Estaba identificándose y a la vez que estaba sucediendo allí en forma figurada. ¿Ah? ¿Ok? Hay una sustitución, ¿ok? De la persona en el animal. Está sustituyéndolo. Hay una transferencia de pecados en forma figurada. ¿Ok? Había una mano allá, Sandy. O sea, el identificarse con el animal vivo involucra también que la persona debía de, lógicamente, creer en el simbolismo que estaba por hacer, en el ritual que estaba por hacer, o saber a quién representaba, o no es en esa área que le está mencionando. Ellos tenían claro que a su tiempo el Mesías vendría.
a redimirlos, a salvarlos. Y que todo el ceremonial del santuario, no solo el sacrificio del animalito, sino todo, representaba de una u otra forma a ese Mesías viniendo para salvarlos. ¿Ok? Sí tenían claro, ellos se salvaban por la fe en el Mesías que les sustituiría futuramente. Nosotros nos salvamos por el Mesías de Dios, el ungido de Dios, que ya nos sustituyó. Nosotros miramos hacia atrás, hacia la cruz, ellos miraban hacia adelante. Pero, ¿lo ven? Es el mismo medio de salvación, solo hay uno, es Cristo. No se salvaban los de antes de Cristo de una forma y de Cristo para acá de otra forma. Es un solo método de salvación. Sí, ellos tenían muy claro que ese corderito u otro animal representaba al Señor Jesucristo que vendría para sustituirnos. Solo que no sabían quién iba a ser. Como nosotros ahora sí sabemos quién fue. Ellos no sabían quién sería esa persona, solo que vendría. ¿Ok? Bien, en otras palabras, de lo que estábamos diciendo, el oferente estaba reconociendo que él era el que debía morir y que este animal ocupaba su lugar. Vamos, eso es importante entenderlo. El punto importante es que con la imposición de sus manos sobre la cabeza del animal y con la simultánea confesión de sus pecados, el oferente hacía que el animal sacrificial viniera a ser uno con él. ¿Okay? Tenemos que ir despacio aquí porque es importante. ¿Captaron esa parte? Con dos cosas: imposición de las manos sobre la cabeza del animal y luego confesión. Con eso lo que se hace es, en forma figurada, una transferencia de pecados al animal. Con eso, el pecador hacía que la ceremonia lo hiciera uno con el animal sacrificado. ¿Ya? Llegaban a ser uno. Por este acto tan expresivo de poner sus manos en la cabeza de la víctima, la ofrenda y el oferente se hacían uno. Es como si estuviera muriendo la persona. ¿Ya? Equivalía a eso. En el holocausto, esta unión hacía agradable a los ojos de Dios a aquel que lo ofrecía. Esta es una preciosa figura de Cristo. El pecador es aceptado según el valor infinito de su ofrenda. El Padre nos ha aceptado no por lo que nosotros somos, sino que nos ha aceptado, según la Escritura, en el amado Hijo. La aceptación está fundada en el mérito infinito de la ofrenda del Señor Jesucristo en la cruz. De allí que leemos en Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Ok? Aceptos en el amado. Este concepto de ser aceptados por Dios en la persona de su amado Hijo va a la vez íntimamente ligado a la idea de acercamiento que ya mencionamos en las secciones anteriores. Debido a que ese acercamiento a Dios es posible solo o únicamente porque somos aceptados en el amado.
Así lo expresa Pedro en su primera epístola, primera de Pedro 2, 3 y 5. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, al cual acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas escogida y preciosa para Dios. Vosotros también sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahora vean, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. ¿Qué está diciendo él ahí? Agradables a Dios por Jesucristo. Es por Cristo, por lo que Él es y por lo que Él fue, que nuestro acercarnos a Dios para ofrecerle sacrificios es agradable. De otra forma, somos desagradables para Dios. Solo en Cristo somos agradables. El mismo concepto es el que enfatiza Pablo al decir que la forma en que los gentiles son aceptados por Dios en su gracia es únicamente a través del ministerio de Jesucristo, del cual Pablo era representante. Así lo leemos en Romanos 15, 16, noten. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, ahora vean, para que la ofrenda de los gentiles sea acepta, santificada por el Espíritu Santo. Otra vez, el mismo concepto. Somos aceptados por Dios dependiendo de la ofrenda. Vaya, ese es el punto. ¿Lo captamos? Repito el concepto. Somos aceptables ante Dios dependiendo de la ofrenda que traemos. Vayan, por favor. Alguien puede estar pensando, estamos hablando aquí de dinero. ¿Saben que sí? En un sentido sí. Permítanme explicarles cómo también involucra eso. Vaya, lo que estamos mirando aquí es que somos aceptados ante Dios allá en figuras y símbolos a través de la ofrenda que llevaba el pecador. Esa ofrenda tenía que ser perfecta. ¿Recuerdan todas las características que se daban y demás? Porque representaban a Cristo. Entonces el pecador era aceptado ante Dios por el tipo de ofrenda que llevaba. No podía escoger cualquier animal, porque no cualquier animal iba a representar a Cristo. Pero hacía un paréntesis aquí, por eso de que alguno esté pensando, entonces aquí en lo que se está pensando es en hay que dar buen dinero para que Dios nos acepte. Sí, no, sí, sí, no. ¿Por qué? Depende de lo que usted entienda como buen dinero. Estoy en un paréntesis, ¿ok? Estoy en un paréntesis. Si ese dinero que yo traigo de ofrenda al Señor, la ofrenda representa ¿a quién? A Cristo. Recuerde algo aquí, seguimos en el paréntesis. Los diezmos yo no los doy, yo los devuelvo. Porque doy lo que es mío. El diezmo no es mío. Tengo la opción de devolverlos. ¿Y cuál es la otra? No darlos. No, no darlos no es opción. Porque no existe la opción de darlos. Tengo la opción de devolverlos o dejármelos, que es distinto. ¿Ok? Pero con la ofrenda
No. La ofrenda se da de lo mío. Bueno, todo es del Señor, pero de lo que Él me ha dado para que yo administre. Por eso es que de la ofrenda Él no estipula monto. ¿Han lidiado con eso alguna vez? Porque para el diezmo estipuló monto, valga la redundancia, ¿ok? Y para la ofrenda no, porque el diezmo Él lo definió, lo catalogó, lo enmarcó como propiedad de Él. Entonces Él nos dice, eso me lo devuelves. De la ofrenda es de lo que me ha dado. Entonces me da la opción de que yo estipule cuánto. ¿Por qué? ¿Por qué esto así? Porque en la ofrenda, y ahí donde les decía en este paréntesis, que sí también involucra dinero, no solo sacrificios espirituales. Porque en la ofrenda que yo doy, material, para el reino de Dios, yo expreso mi concepto, el concepto que manejo de la ofrenda que el cielo dio para nosotros. ¿Por qué? Porque en la ofrenda que el cielo dio para nosotros, prefigurada en todas estas ceremonias, en todos estos símbolos, en todos estos muebles, ¿quién es? Es Cristo. Entonces, la ofrenda que el cielo nos dio en sacrificio implica todo. En Cristo, Dios nos dio todo, no pudo dar más. Si usted se sienta a analizar, Dios no pudo dar más. Porque no hay nada más en el universo infinito que Dios, ¿o sí? Si hay algo más que Dios, entonces eso sería superior a Dios. No hay nada más que Dios, Él es todo. Pero en Cristo Dios se dio todo. Porque Cristo es Dios hecho hombre. Entonces en Cristo Dios se dio todo. Entonces, en la ofrenda que Dios nos invita a que le demos, Él quiere que nosotros mostremos nuestro concepto de la ofrenda que el cielo dio para nosotros en sacrificio. Transmito el concepto. Mientras mi ofrenda no sea todo, no calza con la ofrenda que el cielo dio para mí. Y algunos han preguntado, bueno, y entonces, en el paréntesis que todavía estamos, monetario, financiero, entonces Dios me pide a mí todo mi dinero. ¿Mm? Sí. Todo. Hasta el último céntimo. ¿Cómo? Y entonces, ¿cómo? Si me pide todo. Es que, hermanos, no estamos aquí en un estudio de administración. La mayordomía en esa área, pero es importante que captemos este paréntesis. Muy, muy importante. Van a ver por qué. Dios nos pide a nosotros que en el sacrificio que demos a Él, que ofrezcamos a Él, que son nuestras vidas en sacrificio, lo demos todo. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos damos todo, Él no nos puede salvar. A Él no le interesa nuestro dinero en el sentido de necesitarlo, nuestros bienes. Es que en un sentido son solo puestos en nuestras manos para que los administremos. La escritura es clara en que todo es de Él. Plata, oro, todo es de Él. Entonces, cuando Él nos pide que entreguemos todo, en verdad es así. Si usted tiene el concepto de que Dios pide de nosotros, financieramente hablando,
diezmo y lo que damos de ofrenda y ya el resto nos queda. Está totalmente equivocado. Totalmente equivocado el concepto, no es así. Te pide todo. Todo. El diezmo, la ofrenda que das y lo que te queda, también te lo pide. Lo que pasa es que Él nos pide que le entreguemos todo. ¿Ok? A ver si vamos por partes. Todo. Eso involucra la 10ª parte y la, ¿cómo sería? El 90. También. ¿Y bien entonces? ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos con el 90%. No el 90. Le damos el 10, o más bien le devolvemos el 10, y lo que decidimos, el monto que decidimos de ofrenda. ¿Cuánto? Digamos que otro 10. Entonces nos queda 80. 80%. Ok. Ese 80% Él lo pide también. Todo. En nuestra mano no deja nada, nada en lo absoluto. Nos pide todo. Eso está representado en la ofrenda aquí, en el sacrificio este. Todavía estamos en el paréntesis. ¿Qué es lo que sucede? Ese 80 que también nos lo pide que lo entreguemos en sus manos. Después de ser entregado en sus manos, ahora nos lo devuelve para que lo usemos, para cuidar, alimentar, vestir, cuidar de la lluvia, del sol, de que pongamos bajo un techo, todo. Este cuerpo que es de Él. ¿Ven por qué es que pide todo? Porque nuestra función no es más que mayordomos, cuidar lo que es de Él. Usted no es suyo. Cuando usted busca cómo alimentarse, cómo protegerse de enfermedades, de muchas cosas, cómo vestir, usted no está cuidándose, no está cuidando su propiedad. Está cuidando la propiedad de Dios. Y para eso Él le designó el 80%. Se lo devuelve a usted otra vez, pero ya bendecido. ¿Me capta el punto? Nos pide todo. Si no le damos todo, si usted fiel, usted devolvió sus diezmos y supongamos que usted decidió también un 10% de ofrenda. Entonces, el 80, ya eso entonces, ya Dios no se mete con eso, lo administra usted, ya usted fracasó. Ya fracasó. ¿Cómo? Pero si fui fiel en mi diezmo y mi ofrenda. No, la ofrenda que pide es toda. Usted no ha sido fiel hasta que le entregó todo. Ese entregar todo significa que ese 80% que Él le devuelve a usted para que usted lo administre, velando por su vida, por su bienestar, por su familia, por sus hijos. Si usted no lo entrega primero, usted va a usarlo sin su bendición. Y no le va a alcanzar. Mayormente le va a pasar. Y la forma en la que lo use va a traer situaciones que le van a llevar a preguntarse, Señor, ¿dónde estás? ¿Y dónde están tus promesas? Que si soy fiel me bendice, pero yo no veo la bendición. Es que usted está usando el 80% a su criterio, no como Él dice. ¿Captamos? Pide todo. Porque en ese pedir todo lo pide a usted. Entonces, cuando usted se entregó en sus manos, ya usted no tiene nada. Miguel, te entregaste todo. ¿Quién va a cuidar de ti ahora? Diste todo. El dueño.
El dueño tuyo es el que va a cuidar de ti. Y financieramente hablando, para eso te dice, ok, aquí está el 80% de ese dinero que te di, que ganaste. El diezmo ya sabes para qué es, la ofrenda ya sabes para qué es, pero aquí hay un 80% que es, te encargo esto para que cuides esta persona, que eres tú mismo. Y la vas a cuidar así, 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 así. Y para eso tienes este dinero aquí. Eso es. ¿Okay? Antes de cerrar el paréntesis, había una mano. Sí, en relación a ese paréntesis y más que todo con la ofrenda, eh, leí en cierta ocasión en la hermana White el por qué voluntaria, porque la entrega del Señor fue voluntaria. Si se hubiese establecido un monto como el diezmo, ya era un monto establecido, entonces fue como que Él fue enviado. O sea, quisiera o no quisiera, ese es el monto que está establecido. Pero él fue ofrecido por Él mismo, es voluntario. Y al estudiar esto de la ofrenda, el valor que tiene la ofrenda es creo que hasta más importante que el diezmo, En un sentido. si uno lo puede ver a profundidad, porque representa todo lo que Dios hizo por nosotros. Sí, en el diezmo solo somos fieles. En la ofrenda lo que demostramos es el nivel de agradecimiento y entrega. Y con el diezmo no, con el diezmo yo lo que hago es ser fiel, no robar, no dejarme lo que no es mío, pero ya no más que eso, ser fiel. En la ofrenda es donde yo puedo demostrar a qué grado ha llegado mi gratitud a Dios. Y entonces en qué nivel he entendido yo que Él requiere de mí entrega total. Si yo me reservo algo para usarlo a mi criterio, ajeno a la forma en la que Dios estipuló cómo cuidar este cuerpo y esta mente, ya mi entrega no está siendo total. De paso, ¿cómo utilizo parte de ese 80% a mi propio criterio? Desperdiciándolo, usando para mi cuerpo, gastando para usar en mi cuerpo, ya sea en lo que le eche adentro o en lo que le ponga afuera, lo que no es del agrado de Dios. Ya lo estoy usando a mi criterio. Pero si yo soy un mayordomo del Señor, no. Él, voy a entender que eso que Él me devuelve ahora bendecido, porque ya pasó por sus manos después que yo lo entregué todo, ahora debo entender que además de eso, debo usarlo como Él dice. Solo voy a comprar lo que a Él le agrada que compre. Solo voy a comer lo que a Él le agrada que coma. Solo me voy a poner en mi cuerpo lo que a Él le agrada que me ponga. Ya me extendí demasiado en el paréntesis. ¿Ok? Pero es importante entender eso. Ay, se me fue el tiempo también. Entonces lo dejamos por aquí y nos vemos en la próxima sección.